Por favor. Mira. Ya encontramos la cinta canela. Aquí está. Bueno, hoy es un día, les decía, muy especial porque hoy empieza la Semana Santa. Hija, córranle si gustan las ventanas, aquí está haciendo mucho calor. Hoy es un día en el que coloquialmente lo conocemos como Domingo de Ramos. Normalmente en la iglesia cristiana, se le conoce como el domingo de la entrada triunfal. Y la verdad, hermanos, es que hablando humanamente, tendríamos que cuestionarnos qué de triunfal tuvo la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Qué de triunfal tuvo si él entró a morir a la cruz? ¿Dónde está lo triunfal de esto? Y cuando nosotros, hermanos, no entendemos lo que dice la palabra de Dios, nos quedamos también con esa idea, ¿qué de triunfal tuvo? Porque la realidad para Jesús, hermanos, no tuvo nada de triunfo, era un sacrificio. Pero cuando nosotros podemos entender el amor de Dios a través de Jesucristo, en ese momento vamos a entender que esa entrada triunfal, el triunfo fue para nosotros como creyentes en Jesucristo. Y nos han metido ideas a veces dentro de las iglesias y a veces nos dicen que la salvación no cuesta. La salvación es un regalo, no cuesta. Bueno, sí es un regalo y no cuesta para el que recibe el regalo. Pero el que da el regalo sí le costó mucho. Este pasaje que leímos hace un momento en el Evangelio de Lucas, capítulo número 19, es un pasaje que narra una historia o que narra un evento donde es la única ocasión en que Jesucristo se dejó tratar como rey. Jesús se deja tratar como rey, porque antes ya lo había rehusado, antes él no quiso que lo adoraran, ahora no. Y tiene que surgir la pregunta, ¿por qué antes no aceptó que se le tratara como rey y por qué ahora sí? ¿Saben? Inicialmente lo rehúsa para que fuera un testimonio a los judíos de todos los siglos, que no pudieran decir que nunca se declaró él como el Mesías. Jesús venía de Betania, según la narración, con un grupo de discípulos, pues podríamos llamarle sus colaboradores. Pero en el camino se le van a unir un grupo de peregrinos que iban a la Pascua y que venían de Galilea. Recordemos, hermanos, que Jesucristo va a entrar a Jerusalén en el tiempo de la fiesta más grande para los judíos, que era la Pascua. Se unen los peregrinos, pero también se va a unir otro grupo de esas personas que oyeron decir que Jesús venía a Jerusalén para la Pascua y entonces salen de Jerusalén para recibirlo. La aldea de Betfagé, que significa casa de higos, era un pueblo situado en el camino entre Jerusalén y Betania. Era un pueblo muy chiquito. Y se van a encontrar los peregrinos y se van a encontrar estas personas que quieren escuchar a Jesús. Y al encontrarse las dos compañías y ver a Jesús cabalgando sobre el asno de la profecía, comenta por ahí, comentado por los escribas, era algo que se sabía de la profecía. En ese momento ellos entienden y comprenden, hermanos, que es el cumplimiento de la profecía, y por eso ellos empiezan al unísono a hablar y a gritar este estribillo que dice Hosana, Hosana. Pregunta, ¿qué significa la palabra Hosana? No, bienvenida no. ¿Qué significa Hosana? ¿Se acuerdan?
¿O no se acuerdan qué significa Hosana? Porque cantamos Hosana, Hosana. ¿Pero qué significa Hosana? Hosana significa salva ahora, Señor, o sálvanos, Señor. Eso significa la palabra Hosana. Y sin duda Jesús quería salvar, y Jesús a eso entraba a Jerusalén, pero Jesús no iba a salvar al pueblo como ellos pensaban que los iba a salvar. Y de entrada, cuando ven a Jesús sentado, montado en un pollino, en un asno, pues lo primero que dicen, ¿y qué onda con este cuate? O sea, ¿cómo en un asno? ¿Cómo entraban los grandes conquistadores? ¿Cómo entraban los gobernantes en ese tiempo? En un caballo, en un corcel. No entraban en un pollino. Pero la gente que sí entendía el mensaje, que sí entendía la función de Jesús, al verlo montado en el asno, ellos entendieron que la profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Y por eso empiezan a cantar Hosana, Hosana, que significa Señor, sálvanos ahora, o salva ahora. ¿Qué aprendemos de esta historia? Miren, la primera enseñanza creo que es la importancia que el mismo Jesús le da a las Escrituras. Por un lado, Jesús quería, hermanos, de una manera muy importante, le interesaba que la palabra que estaba escrita en el Antiguo Testamento se cumpliese. Jesús quería que la palabra profética se cumpliera en ese momento. Toda su vida había sido un cumplimiento de profecías. Todo lo que a él se refiere, desde Mateo hasta Apocalipsis, todo, hermanos, con lo que él se refería, era cumplimiento de lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y aquí mismo hay una descripción del Mesías muy significativa. Dice el Evangelio de Lucas, a partir del versículo 28, dice, y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo que fueran a la aldea, desataran el pollino. Y toda esta narración, hermanos, el profeta Isaías, el profeta Malaquías, los profetas habían escrito de este evento de Jesús. Un hombre justo. ¿Qué es justo? ¿Qué es un hombre justo? Porque miren, esto fue toda la vida de Jesús, ser justo. Y aquí podríamos nosotros preguntarnos, ¿quién podría redarguir o quién podría exhortar de pecado a Jesús? Dice el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 8, a partir del versículo 46, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, dice, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes, les dice, porque no son de Dios. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Y Jesús les vuelve a responder, yo no tengo demonio, dice, antes bien honro a mi Padre, y ustedes me han deshonrado, y no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo que el que guardara mi palabra no verá muerte para siempre. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando habla? No habla con cualquier persona, habla con los líderes de la iglesia en ese momento. Y los líderes de la iglesia no entienden la profecía que se está cumpliendo. Parte del pueblo sí lo está entendiendo. Por eso le cantan a Jesús Hosana. Porque entienden que Él es el Salvador. Se ha cumplido lo que el profeta había dicho en el Antiguo Testamento. Dice ahí en el versículo número 10 de este Evangelio de Lucas 19, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Jesús a eso vino, a morir por nosotros. Por eso yo decía hace un momento, ¿cómo le podemos llamar que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén?
cuando Él entraba a morir en una cruz. Ese camino que había empezado allá en el pesebre de Belén, hermanos, ahora estaba por terminar en la cruz del Gólgota. A eso entró Jesús a Jerusalén, a morir por ustedes y por mí. Y esto no lo dice solamente un evangelio o una parte de la Biblia. Si nosotros pudiéramos leer desde el Génesis, vemos ya la promesa de Dios para nosotros. Porque Él es el Salvador del mundo. Pero también, hermanos, Jesús, al entrar en ese pollino, al entrar en ese asno, hermanos, lo que nos demuestra es humildad, que es lo que hoy tristemente le falta a muchos líderes de la iglesia, a muchos pastores. Jesús fue humilde, no solo en una ocasión, siempre. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, dice: lleven mi yugo ustedes. Dice: llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese acto de entrar sentado sobre un asno es un símbolo real de humildad. Y alguien lo ha considerado como un signo del adelanto lento de su reino, ganando las almas con perseverancia. Saben, hermanos, hoy mucha gente está decepcionada de todo lo que tenga que ver con la iglesia. Y yo estoy de acuerdo con ellos. El problema está, hermanos, en que se decepcionan de la iglesia, pero la iglesia se lleva entre los pies a Jesús. Y la gente se decepciona de Jesús y se decepciona de Dios, cuando ni Jesús, en la persona de Jesús, ni en la persona del Padre, son culpables de esos líderes religiosos que toman una postura como si ellos fueran dueños de la iglesia. Era lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Los rabinos, los fariseos, casi la mayoría de los líderes religiosos, hermanos, era gente que no tenía nada de humildad. Y cuando Jesús llega así, en vez de verlo con autoridad, lo ven como alguien que no vale la pena. Saben, hermanos, tristemente hoy en día te miden por cómo eres, por cómo vistes, por cómo te comportas. Miren, ustedes vean, cuando llega un pastor a una iglesia y lo van a invitar a pastorear una iglesia, ¿qué le dicen? Tu currículum. Y el pastor llega con un currículum como de 20 hojas. Y ustedes lo ven, y que tengo maestría en esto, y tengo doctorado en esto, y soy teólogo de esto, y sé hablar esto, y sé hablar lo otro. Y hermanos, ¿qué currículum tenía Jesús? Un hombre que dice en la Biblia que no tenía dónde recostar su cabeza. Un hombre que siempre demostró humildad delante de Dios. Y cuando vemos al apóstol Pablo y presenta a él su currículum, y le dice a Timoteo: si tú quieres ser pastor, buena cosa deseas, pero el pastor debe de ser marido de una sola mujer, un hombre no irreprensible, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque si no sabe cuidar de la iglesia de Cristo, si no sabe cuidar de su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Cristo? Pero cuando uno como pastor llega a una iglesia y le dice: hermanos, yo vengo porque me invitaron a predicar y pues yo quisiera estar en esta iglesia y pastorearles, y soy marido de una sola mujer, tengo 30 y tantos años de casado, tengo a mis hijos en sujeción, ese currículum no sirve, hermano. La gente lo ve como que no sirve. Nosotros tuvimos, bueno, en ese tiempo ni pensar que yo fuera a ser pastor, pero yo recuerdo la primera iglesia presbiteriana donde yo entré, que fue la iglesia donde me apoyaron muchos años para terminar el ministerio. Yo los fines de semana trabajaba con un cajón de dar gas. Yo recuerdo la navecita estaba así larga, y llegué yo, dejé mi cajón de bolear atrás y me pasé al frente a escuchar. Bien. Cuando yo salgo y tomo mi cajón de bolear, le decía, lo platicaba yo hace mucho tiempo esto, lo platiqué ese día con mi esposa, agarré mi cajón de bolear. ¿Cuántos hermanos creen que me dieron la bienvenida o me saludaron? Ninguno. Era el bolero.
Y eso me dio coraje y que no la regreso al siguiente domingo porque te me salude, pues solo no más así. Y al siguiente domingo allí estuve. Y quiero decirles, hermanos, que por la gracia de Dios duramos, ¿qué? Como 13 años allí en esa iglesia. 13 años duramos en esa iglesia. Pero yo les quiero decir, hermanos, que hasta el día de hoy hay hermanos de esa iglesia que no me ven como pastor. Me siguen viendo como el bolero que llegó al templo un día. O me siguen viendo como el diácono que sirvió durante mucho tiempo en esa iglesia. Porque como te ven, te tratan, dice el dicho. Y la autoridad viene de parte de Dios. Y uno no debe de sentirse arrogante. Al final de cuentas, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña la humildad. Por eso es la importancia, hermanos, y así como Jesús le da importancia a la palabra, nosotros tenemos que darle importancia a la Escritura. Jesús, hermanos, nos muestra que tenemos que ser humildes. Ay, pastor, es que me hicieron mala cara, no me saludaron y por eso me voy a ir de la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Te hace falta conocer al Señor. No hay humildad. A veces la gente piensa que en la iglesia hay pura gente perfecta, que se junta con más gente perfecta para ser más perfectos y ser pura perfección. No, la realidad es que la iglesia está llena de gente imperfecta, que recibe más gente imperfecta y que estamos con la intención de querer ser mejor cada día conociendo del Señor. Pero no tenemos perfección. La segunda enseñanza que es para nosotros, hermanos, sería el privilegio de poder ayudar a nuestro Señor, que suena un poco raro, ¿no? Porque ¿en qué podemos ayudar nosotros a Dios? Pero hablando humanamente, hermanos, el privilegio de ayudar al Señor en el cumplimiento de sus propósitos. Los dueños del asno estaban lejos de pensar, hermanos, que ese borriquito, ese animalito, fuese ese animalito de la profecía. Pero debieron entenderlo cuando los discípulos del Señor le dijeron: el Señor lo necesita. Dios nos ama, hermanos, y espera que nosotros podamos cumplir lo que falta en sus profecías sobre este mundo. Y una de ellas, que es tal vez la más importante, dice la Escritura que será predicado el Evangelio en todas las naciones, en todos lados. La pregunta es, ¿nos comprometemos a eso? Y si nos comprometemos a eso, ¿le ayudaremos con gusto? Porque a veces sí decimos, pues es que yo soy cristiano, pero pues soy cristiano de la puerta para acá, porque de la puerta para allá soy de la secreta, dicen por ahí, ¿no? Que nadie se entere que soy cristiano. Y esto, hermanos, de verdad tenemos que ser un testimonio siempre con los demás. Pero un buen testimonio, no un mal testimonio. Hay una ilustración, dice que un hombre que labraba la tierra, él era alemán, y dice que después de que trabajó le dieron una moneda de cobre con una figura de un asno en la monedita de cobre, representando el domingo de Ramos. Y entonces cuando él recibe la moneda, él hace una promesa de que todas esas monedas que le llegaran a él con esa figura, con esa imagen, las iba a dedicar al servicio de la obra de Dios, ¿no? Así como los dueños del asnito, de este burrito, se lo pudieron prestar al Señor. Pero a los pocos días le dieron otra moneda igual con esa figura del asno, pero no era de cobre, era de oro. Y entonces le entró, en su mente estuvo indeciso si debía hacerlo al recibir una moneda con esta misma figura, una moneda de oro y pues darla, ¿no? Pero va y le comenta a su pastor y le dice: oiga, es que yo le hice una promesa a Dios de que todas las monedas que llegaran con esta imagen yo las iba a dar a la obra, pero la verdad es que ahora me llegó una de oro. Y dice, y además dice, trae una leyenda, dice, que yo no entiendo. Y esa leyenda estaba en latín.
nunquam retorfum, nunquam retorfum. Y le dice, ¿qué significa esta palabra o esta frase? Y dice, esta frase significa nunca retrocede, haciendo alusión al animalito, porque una de las cualidades del asno es que jamás se va a resistir a lo mejor no quiere caminar, pero no lo vas a echar para atrás, no lo puedes hacer regresar. O sea, un asno nunca va a retroceder como retrocede un caballo. Y entonces este hombre dice, bueno, si es así, después de que piensa esto, dice, pues yo tampoco quiero volver atrás, no quiero ser menos, o no quiero ser peor que un burro. Es una ilustración, pero ¿hasta dónde, hermanos, nosotros estamos dispuestos a servirle realmente a Dios? Yo les quiero decir que ahorita por la pandemia no están llenas las iglesias, pero normalmente esta semana se llenan las iglesias. Lo más triste es que por la pandemia están vacías las iglesias, pero las playas están llenas ahorita. Hay gente que se ha hablado por teléfono, hermano, son servidores aquí en la iglesia. Pastor, pues no podemos ir por la pandemia. No pueden venir al templo, pero sí se van a pasear, sí se van a echar sus alcoholes, que no lo crean, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible que hay pandemia y no vas a la iglesia, pero a otros lugares sí vas? Es más, ni siquiera al trabajo están yendo, porque los tienen en casa trabajando, ¿no? Pero sí están saliendo a otros lados, porque esa es una ventaja, ¿no? Bueno, no sé, yo desconozco de tecnología, no sé si tengas la ubicación o tengas que tener la ubicación de tu casa conectada en tu pantalla, pero pues hay algunos que se han ido de vacaciones y se llevan su aparato y desde allá trabajan y están, se van, así se puede. Tercera enseñanza, porque aquí dice el pasaje en el versículo 41 que Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Qué creen que pensaron sus discípulos cuando Jesús se paró, vio la ciudad y lloró por esa ciudad? No sé si ustedes se han preguntado algún día, hermanos, ¿cuánto podríamos llorar si nosotros pudiéramos ver el futuro de nosotros? O ver el futuro de nuestras familias o de otras personas. Gracias a Dios no podemos hacerlo. A veces nos imaginamos o a veces lo percibimos, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es el futuro de nosotros o de nuestra familia. Pero qué triste podría ser saber eso. Jesús sí sabía cuál era el final de esa ciudad. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, qué pasó con Jerusalén después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasó? Fue destruida en el año 70. Fue destruido. Por eso Jesús lloró, porque Él entendía lo que estaba pasando. Es más, Jesús lloró de alguna manera por ese porvenir inmediato de Jerusalén, de aquella gente que en ese momento le gritaba, ¡Hosana! ¡Hosana! Y que a los pocos días le iba a gritar, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Porque saben, hermanos, cuando nos entra la emoción somos buenos cristianos. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, renegamos de Dios y a veces culpamos a Dios de lo que nos está pasando. Eso sucede, hermanos. Jesús se daba cuenta de esto. Jesús sabía que esa gente que lo vitoreaba, que esa gente que ponía la ropa para que pasara, en pocos días le iba a gritar que crucificara. Es más, esa gente iba a mover a otros para que este grito fuera más grande y Jesús fuera sacrificado. Pero también veía el porvenir de la ciudad dentro de 40 años. Aquel monte de los olivos sería un bosque de cruces levantada por los conquistadores romanos que asediaban la ciudad hambrientos de conquistar Jerusalén. Las crueldades de la guerra, hermanos, no pueden menos que entristecer al príncipe de paz que es nuestro Señor. Pero también, hermanos, Jesús veía ese porvenir de los siglos siguientes del pueblo elegido de Dios. Aquellos que gritaban, ¿se acuerdan cuando
después de que juzgaron a Jesús, después de que lo golpearon, y todavía Pilato sale y le dice, yo no encuentro culpa en este hombre, yo me lavo las manos, dice Pilato, y hubo alguien que dijo que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dice. Perdone la palabra que voy a usar, pero en ese momento este hombre no supo la estupidez que había hablado, porque esa fue una sentencia no solamente para él, sino para sus descendientes. Es una maldición, hermanos. No sabía lo que decía. Saben, hermanos, a veces cuando no valoramos las bendiciones de Dios y se derraman como el agua, se convierten en, muchas veces, en maldiciones cuando no son reconocidas y apreciadas esas bendiciones de parte de Dios. Dicen estos hombres que caiga sobre nosotros, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y saben, hoy en día hay familias maldecidas porque han renegado de Dios, porque han maldecido a Dios. Yo siento mucha tristeza, hay personas a las que yo amo con todo mi corazón y que en este tiempo de la pandemia han perdido un ser querido. Y que yo, tratando de dar una palabra de consuelo, me han dicho, no me hable de Dios ahorita. Porque a mí Dios me decepcionó, porque Dios me engañó. Hermanos, qué triste es escuchar a una persona que conoce de la palabra y en estos momentos cuestionar a Dios por las situaciones tan difíciles que se están pasando. Y yo trato de minimizar esto y ya no les hablo tanto para que no maldigan, para que no blasfemen en contra de Dios, porque es el dolor el que les hace hablar así. Es la tristeza la que nos hace hablar así. Pero a veces en ese dolor y en esa tristeza llegamos a maldecir a Dios. Y cuando maldecimos a Dios, maldecimos a la familia, a nuestros descendientes. Por eso, mis amados hermanos, es importante que hoy veamos este día no solamente como un recuerdo de algo que pasó hace un poco más de 2000 años, sino que veamos, hermanos, con claridad que es un día de enseñanza. Que entendamos que la primera entrada de Jesús al mundo fue en humildad. Dice el profeta Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Esa era la profecía de Zacarías. La primera entrada de Jesús fue en humildad. La primera entrada de Jesús fue como Salvador. Pero saben, hermanos, la segunda entrada será en gloria y será como juez. Ya no es como Salvador. Dice la palabra de Dios que como relámpago y como gran son de trompeta. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Hermanos, Jesús vino como Salvador, pero ahora viene como juez. Un hombre en una ocasión iba corriendo y se atravesó una calle sin pensarlo, y otra persona que venía lo alcanza a ver y se le abalanza, lo abraza y lo rescata de la muerte inminente porque iba a ser atropellado. Pasó un tiempo y más adelante este muchacho que iba corriendo ese día lo toman preso porque había cometido un robo. Cuando lo llevan delante del juez se da cuenta que ese juez era el hombre que lo había salvado de que lo atropellaran. Y cuando estaba delante de él, le dijo, ¿se acuerda de mí? Usted fue el que me salvó, dice, de que no me atropellaran. Y le dice, sí, dice, me da mucha tristeza saber ahora que en esa ocasión te salvé porque ibas corriendo después de un robo. Pero hoy no estoy como Salvador, hoy estoy como juez. Y hoy me toca impartir justicia. Y la segunda venida de Cristo es así. Él vino ya como Salvador, pero cuando Él regrese va a venir como juez.
Y en ese momento dice por ahí un canto hermoso, y dice la Biblia, pues, dice que todo mundo toda rodilla se doblará y todos reconocerán que Él es Dios. En ese momento todos van a doblar su rodilla, unos para salvación y otros para condenación. Y en ese momento lloraremos y gritaremos, y el Señor nos dirá: vine como Salvador y no me hiciste caso. Hoy vengo como juez y ya no hay oportunidad. Hermanos, hoy empezamos la Semana Mayor, hoy empezamos la Semana Santa. De verdad yo les invito, hermanos, que así como en la primera fiesta de Ramos hubo una muestra de una alegría muy grande al juntarse estas dos compañías de discípulos, los que venían de Galilea y los que subían de la ciudad de Jerusalén, que también la segunda venida de Cristo sea así, con alegría. Porque yo de verdad les invito a que no nos alejemos de Dios, a que busquemos a Dios cuando tengamos tiempo. Va a haber un momento en que ya no va a haber oportunidad. Me decía una persona que estaba muy dolida porque su hijo murió, pues conocía de la palabra a este muchacho, pero no quería acercarse. Él nunca quiso acercarse a una iglesia. Y le decía yo a su mamá, le decía: confiemos, un día podemos estar juntos. Y me decía: no, yo no creo eso, porque mi hijo nunca quiso ir a la iglesia. Y les digo algo, eso no es lo más importante. Yo le decía a esta persona: Dios trató con su hijo en la enfermedad. Cuando una persona está en una enfermedad, está en agonía, está en un tiempo largo de enfermedad, Dios trata con esa persona. Pero es que nunca fue a la iglesia, no se bautizó, no. El ladrón de la cruz tampoco. El ladrón de la cruz no diezmaba, no ofrendaba, no iba a la sinagoga, no escuchaba la palabra, porque si la escuchara no hubiera sido ladrón. Pero sin en cambio en la cruz Jesús le prometió la salvación. Y en esta tarde Jesús nos promete la salvación mientras tengamos vida. Este hombre le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús hoy nos dice: yo me acuerdo de ustedes mientras tengan vida. Cuando nos vayamos ya no va a haber oportunidad. Así que oramos. Le pedimos a Dios que nos bendiga en esta semana. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos da la oportunidad de meditar en ella. Y ahora te pedimos, Padre, que con este culto de Domingo de Ramos podamos iniciar esta semana con las predicaciones que tú tienes para la vida de nosotros. Bendícenos y añade bendición, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.